Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Nuestro tema es la filosofía medieval. Vamos a esperar unos 3 minutos para ver si se conectan los estudiantes. Bueno, procedemos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nuestro tema es filosofía medieval. Como siempre, vamos a proceder con la lectura y luego con la explicación. Si por un lado el misticismo oriental y el eclecticismo influyeron en el desarrollo de un sincretismo filosófico en la antigüedad. Por otro lado, el neoplatonismo era resultado de ese periodo. Influyó notablemente de los intereses de comprensión racional y transmisión del cristianismo, que trató de refutar la filosofía griega clásica, en especial aquella que fuese en contra de creencias como la inmortalidad del alma. Pero como las discrepancias fueron inevitables dentro del cristianismo, había empezado a surgir una corriente de pensamiento que se había desarrollado en antes periodos. Patrística, que se desarrolló con los inicios del cristianismo, gracias a los padres de la iglesia, se extiende en Occidente hasta el año 536. Escolástica es propiamente dicha la filosofía desarrollada durante la Edad Media. Comienza en el siglo IX y perdura hasta alrededor del siglo XVI. Dentro de este periodo
Hay que destacar las corrientes árabe y judía. ¿Qué entendemos con la filosofía medieval? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Para nosotros poder entender la filosofía medieval, debemos de entender que es un conjunto de pensamientos filosóficos que florecieron desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el Renacimiento del siglo XV y XVI, y que estaban marcados por la búsqueda de conciliar la filosofía clásica griega con los dogmas de las religiones monoteístas, principalmente el cristianismo, pero también el judaísmo y el islam. Su enfoque principal había girado en torno a la relación entre la fe y la razón, abordando temas como la existencia de Dios, perdón, la esencia humana y libre de albedrío. Las características principales de la filosofía medieval, una es la unión de fe y razón, y su objetivo central era hacer compatibles las ideas de filósofos como Platón y Aristóteles con la teoría cristiana. Un ejemplo es la frase de San Anselmo: la fe que busca comprender. Otra característica principal también es la orientación teológica, que la filosofía estuvo fuertemente orientada hacia la teología. Gran parte del pensamiento de la época se había dedicado a explicar y a defender la fe cristiana. Otra característica son los temas centrales, que se exploraron cuestiones como como la naturaleza de Dios, la relación entre la fe y la razón, la ética, la política y la existencia humana como criatura divina. Otra característica es la influencia del pensamiento clásico y árabe. Los pensadores medievales se basaban en las ideas de los filósofos clásicos y también incorporaron el conocimiento y las obras de los pensadores árabes, especialmente los que redescubrieron y habían comentado a Aristóteles. Un contexto histórico es que se desarrolló en un periodo de transición después de la caída del Imperio Romano, donde surgieron nuevas estructuras políticas y sociales, y se buscó un nuevo marco de pensamiento a través de la reflexión cristiana. ¿Qué entendemos por la filosofía medieval? Entonces, sabemos que es un conjunto de pensamientos y traslados que se habían desarrollado desde la caída del Imperio Romano. Ya tenemos en claro cuáles serían sus características, las características de la filosofía medieval. En la Edad Media o el medievo es el periodo histórico de la civilización occidental. Había sido comprendida entre los siglos V y XV, sucesor de la Edad Antigua y predecesor de la Edad Moderna. Bueno, como estamos hablando también de la filosofía medieval, vamos también a hablar sobre qué es la filosofía. La filosofía es el amor por la sabiduría del griego
Filos y Sofía, que tienen una disciplina que busca explicar la existencia y el mundo a través de la razón y la reflexión crítica sobre problemas universales como el conocimiento, la mente, la ética y la realidad. Surgió en la antigua Grecia y se basa en el razonamiento lógico, no en la fe o la relevación. Sus áreas de estudio incluyen la metafísica, la lógica, la ética, la estética, entre otras. Las principales características de la filosofía es amor a la sabiduría, uso de la razón. También abarcan aquí las preguntas universales, la actividad crítica y el estudio metódico. Con respecto al amor y la sabiduría, el término significa literalmente amor al saber y refleja la búsqueda constante del conocimiento. Otro sería el uso de la razón, que les había comentado, y que se basa en el pensamiento lógico y de la argumentación para entender el mundo y los problemas humanos. El origen de la filosofía occidental se había originado en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C., con pensadores como tales de Mileto, Sócrates, Platón y Aristóteles. La rama de esto es que también se había dividido en diversas ramas de estudio, como la metafísica, que es la realidad, la lógica, que es el razonamiento, la ética, que es la moral, la estética, belleza, y entre otros. Con el tiempo, algunas áreas que antes eran parte de la filosofía, como la astronomía y la física, se habían desarrollado en ciencias de independencia. Por otro lado, la filosofía medieval también abarca desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. Se caracterizó por intentar armonizar la fe cristiana con la razón filosófica y la sabiduría clásica. Se divide en dos etapas principales: la patrística, que había establecido los dogmas cristianos, y la escolástica, donde filósofos como Santo Tomás de Aquino integraron las ideas de Aristóteles como la teología de objetivo principal y que había sido la comprensión de Dios a través de un enfoque teocéntrico, aunque también hubo importantes de las tradiciones filosóficas. El enfoque principal fue Dios como creador y ser supremo, utilizando la razón para entender y justificar las verdades relevadas. Hubo un debate también constante, sobre la relación entre la fe y la razón, con algunos filósofos que habían buscado una síntesis y otros enfatizando sobre ese tema. En la parte de aquí donde dice, aunque la filosofía supone una
pretensión de superación del mito, el estudio de Dios está incluido de ella, está excluido. Aunque la filosofía supone una pretensión de superación del mito, el estudio de Dios está incluido desde ella. La afirmación que nos habla aquí está incorrecta, porque la filosofía no incluye el estudio de Dios, sino que lo ha abordado de forma racional y argumentativa, distinguiéndolo del mito, que se basa en creencias sobrenaturales. Y más que todo, la filosofía se enfoca en la relación y la lógica para analizar problemas, incluida la existencia de Dios, mientras que el mito se apoya en relatos y explicaciones tradicionales. La siguiente pregunta dice, si la filosofía intenta explicar las causas de la realidad a partir de ella misma, se puede filosofar creyendo en Dios, que sería una causa trascendente. Esta pregunta sí está correcta, ya que así se puede filosofar creyendo en Dios por muchas corrientes filosóficas, especialmente en la filosofía medieval, que abordan la existencia de Dios como una causa trascendente de la realidad. La filosofía intenta también explicar las causas de la realidad y para muchos pensadores, Dios es una causa primera y trascendente que se puede analizar a través de la razón. Si bien existe una tensión histórica entre fe y razón, la existencia de teología, filosofía, demuestra la posibilidad de integrar ambas perspectivas. La filosofía busca explicar la realidad también a través de la razón, la lógica y la experiencia. En el caso de la fe se busca una explicación de los eventos del universo y del ser humano a través de una causa trascendente de Dios. La filosofía también ha explorado la existencia de Dios de diversas maneras, con argumentos que busca creando un discurso que integra ambas ideas. Los filósofos que integran la fe es San Agustín, que utiliza la razón para demostrar la existencia de Dios, argumentando que el concepto
de un ser perfecto no puede surgir si no existe realmente. Muchas corrientes filosóficas medievales también se basan en la relación entre la razón y la fe, la existencia de Dios, que se podría decir que también es un tema central de investigación en esta época, y los filósofos se dedicaron a analizar el concepto de Dios y su relación más que todo con la realidad. La existencia de Dios es un tema que también plantea cuestiones filosóficas fundamentales en relación con la ontología. Se implica un debate entre diferentes ideas cuya expresión habitualmente no se limita al mundo de la racionalidad, sino que se extiende de las creencias. La filosofía se lleva a hacer también algunas preguntas de alcance universal, que busca explicar el porqué de las cosas, especialmente sobre el mundo, Dios y sobre aquello que le sucede al hombre. La filosofía también es la base para el desarrollo de las ciencias y permite hacer los razonamientos necesarios al momento de plantear problemas de investigación que llevan a la solución del mismo, permitiendo el uso de métodos para facilitar la comprobación, verificación de los resultados obtenidos y búsqueda de nuevo. Bueno, chicos, sin más que decir, esta sería la clase del día de hoy. Tuvimos un pequeño concepto de lo que entendimos de la filosofía medieval y también respondimos las preguntas que tenemos en la esquina.